Bueno, buenas tardes a todas las compañeras y compañeros presentes. Como ya se ha dicho, nosotros consideramos muy importante discutir y debatir sobre este tema que es tremendo para la humanidad, como son las guerras, ¿no? Las guerras para la clase obrera, para los pueblos, para nuestra juventud, son en general, ¿no?, una situación tremenda para su cotidianeidad. Esa situación de guerra no se la puede separar de la decadencia general del sistema capitalista imperialista que domina el mundo, que pone a la humanidad en una situación tremenda de muerte ahora en Ucrania, pero pone en vilo el debate de una posible guerra mundial. Más que nunca, en ese sentido, para nosotros, el debate de la guerra, además de tener una posición y una política para intervenir en ese debate, nos tiene que reafirmar en la necesidad estratégica de derrotar al capitalismo en el plano internacional, de abrir un camino socialista, de construir organizaciones revolucionarias a nivel nacional y a nivel internacional que tengan precisamente una estrategia socialista para enfrentar esta decadencia capitalista que está llevando a la humanidad a una situación muy, pero muy compleja. Y en esa situación nosotros sí creemos que igualmente hay y va a seguir habiendo respuestas obreras y populares y luchas y rebeliones a lo largo del mundo. Precisamente por eso, y en función de los objetivos socialistas, revolucionarios que tenemos, el debate de la guerra en Ucrania tiene que también pasar la prueba o el desafío de si las políticas que tenemos y que debatimos sirven o no, y son útiles o no para desarrollar precisamente, acercarnos a esos objetivos, fortalecer construcciones, organizaciones en el medio de semejante confrontación. Y por esa misma razón es importante debatir sin ningún problema, o sea, que haya debate, que haya matices entre fuerzas del FITU, que haya diferencias parciales y diferencias profundas como las hay en torno a la guerra, no es un motivo para no debatir, al revés, es para debatir, clarificar, que haya choque de opiniones y bueno, y también como hicimos el 1 de mayo, cuando se puede acordar 3 o 4 consignas para levantar frente a miles de trabajadores, también bienvenido sea. Ahora, en relación al tema de la guerra en particular, donde evidentemente, escuchándonos a cada uno de nosotros, van a ir surgiendo debates de diferencia importantes, hay debates en primer lugar en torno al carácter de la guerra, porque efectivamente hay organizaciones y compañeros que definen la guerra como una guerra interimperialista y a partir de ahí se desarrolla toda una política y se dice que la OTAN es el responsable fundamental de la situación, es el caso de los compañeros del Partido Obrero, posición parecida a los compañeros del PTS. Nosotros creemos, se puede decir que hay una guerra o en otra circunstancia de liberación nacional y a partir de ahí también desarrollar una política. Nosotros en particular creemos que efectivamente en la guerra se combinan distintas causas, situaciones que combinan y hacen más complejo el carácter de la guerra. Porque efectivamente hay una invasión de una potencia imperialista como Rusia y eso le da un carácter de lucha de liberación, de defensa nacional, democrática, de un país semicolonial atacado por una potencia imperialista y a su vez hay como parte de la situación un alza en la confrontación interimperialista, en los roces interimperialistas y eso es parte también, por supuesto, de lo que está pasando hoy en Ucrania y en todo el mundo. Entonces, no se puede para nosotros desarrollar una política justa y a fondo sin tomar en cuenta la globalidad de la caracterización de la guerra alrededor de estas cuestiones. Para nosotros, precisamente por esta combinación de causas, de situaciones, porque efectivamente la OTAN es responsable de la situación desde ya, pero lo es Rusia también y en primer lugar que es la que está invadiendo un país. En un sentido, la OTAN con todas sus provocaciones de avanzar sobre el este europeo le terminó dando la excusa ideal a los planes también imperialistas de Putin de avanzar para recomponer todo su poderío en esa región. Entonces hay responsabilidades compartidas tremendas de todos los actores imperialistas, pero hay en los hechos concretos dentro del territorio ucraniano una potencia imperialista que está atacando y liquidando, como podemos ver todos los días, ciudades, población civil, son las fuerzas del imperialismo ruso. Entonces,
nosotros a partir de esa combinación es que de situaciones, de causas y de tareas, es que venimos levantando la necesidad de exigir, en primer lugar, el retiro de las tropas del imperialismo ruso de Ucrania, la solidaridad con la clase obrera y el pueblo ucraniano que están combatiendo como pueden en medio de esa situación, y desde ya la salida de la OTAN del este europeo y también, por supuesto, su disolución como fuerza política militar. Ahora bien, que haya una combinación de distintas cuestiones no hace que se tenga que intervenir olvidando alguna de ellas o dejándola de lado o no dándole importancia. Porque efectivamente, si, por ejemplo, Rusia está invadiendo, como lo ha hecho hace ya casi 100 días, a un país semicolonial, hay que tener una respuesta concreta a ese problema específico. Hay que enfrentar a la OTAN, hay que denunciarla, hay que denunciar a Estados Unidos, pero a ese problema específico no se lo puede soslayar ni se lo puede evitar. Se puede decir que no es igual exactamente a la guerra de Malvinas, a otras guerras del siglo XX, y efectivamente no va a haber dos procesos exactamente iguales. Pero una invasión de una potencia imperialista sobre un país semicolonial, la hay. Entonces, los revolucionarios, las revolucionarias, ¿lo apoyamos o no lo apoyamos? A ese pueblo que está precisamente enfrentando esa situación. Si no lo hacemos, le estamos cediendo a la potencia invasora, porque las cosas son claras, estamos hablando de una guerra, no estamos hablando de un debate filosófico. Hay tanques concretos todos los días de una potencia imperialista atacando a un país semicolonial que tiene un nivel de resistencia muy importante de su población. Bueno, nosotros creemos que ese factor político no se puede obviar y que hay que tener una política para precisamente ser solidario con eso. Desde ya, que nosotros somos fervientes opositores de la OTAN, de Estados Unidos como jefe político-militar de la OTAN, de Zelensky, de su régimen, de todos. Y estamos en contra de la utilización que están haciendo ahora, aprovechando la invasión rusa a Ucrania para rearmarse, para generar una militarización a nivel mundial que pone en vilo precisamente a la humanidad. Y efectivamente, que hagamos esto nos tiene que servir para tomar este elemento como una tarea muy importante, pero no podemos hacerla quitando del medio efectivamente el escenario concreto de la guerra que hay, que se desarrolla dentro del territorio ucraniano, ahora ya precisamente porque se empantanó bastante Rusia, no en todo su territorio, sino en una parte, y cada tanto lanzando misiles u otras cosas, y efectivamente va a tener que seguir siendo posiblemente por mucho tiempo así. Por eso no es este un debate que termine hoy, es un debate que vamos a tener que seguir desarrollando. Para nosotros, sin tener ninguna corriente, exactamente la misma posición, los compañeros del PTS, bueno, Cristian que habló recién, cometen un error similar alrededor de este punto. Efectivamente, porque independientemente que correctamente se plantee el retiro de las tropas rusas de Ucrania, es muy inconsistente hacerlo negándole la solidaridad y el apoyo a quienes están resistiendo esa situación. Por lo mismo que estamos discutiendo recién, porque no está en debate discutir si hay que enfrentar a la OTAN, si hay que derrotarla, si hay que pedir su disolución, si hay que movilizar contra sus planes de rearme. Eso al menos no es un debate con nosotros. Pero lo que sí está en debate es que mientras nosotros estamos acá, al interior de Ucrania hay una potencia imperialista bombardeando un pueblo. Y ese pueblo está resistiendo con sus obreros, con sus jóvenes, con sus trabajadores, con su comunidad, esa situación en una situación de desventaja absoluta. Entonces, ¿qué le decimos nosotros a ese pueblo? Nosotros no vemos que se pueda tener una política revolucionaria en Ucrania ni en ninguno de los países del este europeo sin estar a la vanguardia del enfrentamiento a la política del imperialismo que los oprime y los bombardea, como en este caso, todos los días. Entonces, es muy difícil darle la espalda a eso, compañeros. Y para nosotros es un error político muy, pero muy grave, efectivamente. Porque miren qué profundidad de dónde conduce
para nosotros una caracterización equivocada y el perder de vista que en la combinación de causa y de circunstancia de una guerra muy compleja hay una invasión imperialista sobre un país semicolonial. ¿A qué conduce no ver ese problema? A no darle una solidaridad y un apoyo a quien está sufriendo los bombardeos de esa potencia imperialista. Y se puede a la distancia decir lo que quiera. El problema es que se dice dentro de Ucrania si se quiere hablar de verdad con la clase obrera ocupada, con los trabajadores de ese país. Entonces, para nosotros, precisamente por el carácter de la guerra, por la situación en la que se está, hay una combinación muy importante de tarea en función de una estrategia socialista que se tiene que aplicar en todos los lugares del mundo, pero en primer lugar se tiene que aplicar en el escenario donde se están desarrollando los acontecimientos. Y en ese escenario hay que apoyar el derecho, que como marxista para nosotros es un principio elemental ante la guerra, que es el derecho de una nación a no ser usurpada, a no ser invadida, su derecho democrático a liberarse de una potencia que la está invadiendo, como todos los que vivimos y hemos enfrentado el imperialismo estadounidense en 1000 ocasiones y hemos denunciado a lo largo de todo el mundo cuando invade, porque son unos hipócritas que ahora dicen, no, somos la democracia, somos esto, pero ¿por qué? Así como denunciamos con fuerza todo eso, en este caso no vamos a denunciar lo mismo en el caso de otro sector imperialista que está cometiendo una acción tremendamente sangrienta en función de sus propios intereses capitalistas e imperialistas. Y esto para nosotros va también de la mano con también un error político que vemos en diferentes sectores políticos de la izquierda acá y del mundo, que es cómo caracterizar y cómo pararse frente a Rusia en particular. Porque en general, los compañeros del Partido Obrero son unos de ellos que escriben bastante sobre eso, la responsabilidad de lo que pasa de los imperialistas y un poco de Rusia. Pero Rusia, ¿qué es Rusia? Para nosotros es claramente un país imperialista, que se está en desarrollo, que no tiene todavía tal vez niveles en el plano económico de otros sectores imperialistas y precisamente hay distintos imperialismos, pero hay un poderío militar tremendo que hace que no haya población alrededor de los países de Rusia que no lo considere una potencia imperialista. Así lo sienten los ucranianos, así lo sienten un montón de naciones que han sido o invadidas o algún tipo de agresión por parte de Rusia. Y esa cuestión, efectivamente, es muy importante porque no se tiene la misma política frente a un país si uno la considera imperialista que si no la considera. Y no solo no se tiene la misma política en Ucrania, si mañana hay una confrontación internacional también va a estar este debate, porque ¿cómo te ubicás en una confrontación internacional si no partís de entender que hay distintos imperialismos que están en pugna y que efectivamente la política de la izquierda anticapitalista y socialista tiene que ser independiente de todos ellos y en el caso efectivo de Ucrania siendo vanguardia del enfrentamiento al sector imperialista que está invadiendo un país? Entonces, nosotros alrededor de esta cuestión, creemos que efectivamente hay una tarea primaria que es apoyar a la clase obrera, al pueblo ucraniano, apoyar a esa resistencia, no dejar que la masacren. Esa es una tarea que se combina con otras. Por ahí tenemos alguna diferencia o matiz con los compañeros de Izquierda Socialista de la UIT, que creemos que son un poco unilaterales en función de la primera tarea que es correcta, pero un poco dejan un poco para otro momento el enfrentamiento global a la OTAN y a toda la fuerza. Por eso nosotros nos basamos en una caracterización de cómo es la guerra y creemos que hay tareas que se combinan, no una ahora y otra en un futuro, sino que hoy hay que enfrentar al imperialismo ruso y a la vez a la OTAN y a la vez al rearme y a la vez al gobierno de Zelensky, que por supuesto que es más difícil hacer todo eso, pero el problema de la política de la izquierda no puede ser si es fácil o difícil. Tiene que ser si efectivamente es la política correcta para llevar adelante. Y como me queda poco tiempo en esta primera ronda, creo que es muy importante definir que las políticas se ponen a prueba si se avanza en construcciones revolucionarias en los países en cuestión. Nosotros tenemos el orgullo de no desarrollar la política nuestra desde acá, sino de hacerla con nuestros compañeros desde Kiev, los compañeros
de la lucha socialista ucraniana, los compañeros de los sindicatos independientes, los compañeros que construyen la LIS al interior de ese proceso de guerra, los compañeros con los que vamos a una reunión nueva el mes que viene para discutir en esa situación. Porque la política pasa la prueba, no si nos gusta alguno de los que estamos acá, es si en función de lo que se dice, en todo el este europeo se pueden construir organizaciones revolucionarias. Y nosotros creemos que con la política que levantan los compañeros de PO y del PTS no van a poder construir en todo el este europeo una política y organizaciones, porque no se puede construir una política acertada si no se es, en primer lugar, vanguardia de enfrentar al imperialismo que los está atacando brutalmente. Y desde esa política sí se puede tener una posición fuerte e independiente para denunciar también a la OTAN y a todos los actores imperialistas que ahora se están rearmando. Entonces, a partir de ahí creemos que más allá de este debate, nosotros tenemos que buscar los canales para igual buscar acciones unitarias contra la guerra en nuestro país y que el FITU pueda tener nuevas acciones que nos permitan en unidad, mientras seguimos debatiendo, tratar de hacer acciones contra una guerra que es un desastre para la humanidad y preanuncia una posible guerra mundial.